Bueno, ahí ya se está grabando. Y vamos a comenzar. Se ve la pantalla, está todo bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Es la sexta charla que damos en la agencia. Previamente se ha hablado de recursos humanos, de oratoria, y hoy vamos a un tema que, que pica, que arde, que duele, que todo, porque todos necesitan vender, todos necesitamos vender, entonces a este punto llegamos siempre con dudas, consultas y demás. Una breve presentación para los que no son clientes de la agencia, que vimos que hay un mix en el día de hoy. Nosotros somos Lead Station, somos una empresa que trabaja con marketing y desarrollo comercial principalmente. Estamos hace 6 años en el mercado. Y los que van a dar la charla hoy son Melina, que es gerente de operaciones de la empresa, y quien les habla, que cumple el rol de director. Trabajamos principalmente con pymes, con pequeñas y medianas empresas, del rubro B2B y B2C, entonces vamos a hablar un poco de ambos lugares y cuestiones que atañen a ambos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, algunas estadísticas, ¿sí?, por las cuales traemos esta charla. ¿Qué es lo que sucede antes, durante y después de esa llamada, reunión o comunicación con el lead? ¿Dónde aprender? ¿Sí? Y dónde formarse, porque sabemos que esta charla puede ser el puntapié inicial de algo, pero en una hora tampoco es que van a recibirse de licenciados en ventas. Entonces, vamos a dar pequeños avances, pequeños tips, pero también les vamos a decir dónde pueden seguir, ya sea libros, YouTube y demás. ¿Y por qué esta charla? Porque a lo largo de estos años, tanto con la agencia o como profesionales ya antes de trabajar aquí, detectamos un montón de patrones que se repiten. Trabajamos con empresas que tienen muchos puntos en común, por lo que es más que normal para nosotros visitar empresas y encontrarnos con un seguimiento deficiente, con respuestas medio raras, entre otras cosas que seguramente más de uno se va a sentir identificado. Hay veces que uno trabajó un montón ventas y sin embargo no convierte y no sabe qué es lo que está fallando, pero hay patrones que nosotros vemos constantemente repetirse una y otra vez. Y hay una distancia más que suficiente entre marketing y ventas, que no son lo mismo. Entonces, creer que uno puede salir a vender sin un equipo de marketing atrás muchas veces hace que uno salga a vender desnudo y no tiene nada detrás que lo soporte. ¿Qué sería vender desnudo? Bueno, voy, salgo a vender, hablo de mi empresa, mis beneficios, mis bondades, pero después cuando me investigan no tengo página o está más o menos, o en LinkedIn no tengo perfil, yendo a ejemplos extremistas, ¿no? Pero o no tengo un material de soporte. Todas esas pequeñas cosas hacen que si está solo ventas, tiene descubierta la retaguardia. Y si hace solo marketing, pero descuida ventas, marketing lo que va a hacer es pushear, llevar leads, pero si del otro lado no hay un sistema, un referente que sepa convertir, todo eso se diluye. Entonces, el equipo puede llevarle 10, 100, 10.000 prospectos, pero si tiene una tasa de conversión muy baja, los números nunca van a dar. Por lo que tienen que trabajar hermanados y justamente esa combinación es la que brinda éxito. Nos encontramos más de una vez con que lo que se cree es lo contrario, bueno, pero yo, 5 vendedores, prefiero poner 10.000 millones a marketing, pero tener un solo vendedor, y la solución no siempre va a ir por ahí. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta. Buenos días a todos. Antes que nada, gracias por sumarse. Quiero que me dejen ahí en el chat, si se animan,
¿cuántas veces llaman o contactan a un prospecto antes de descartarlo? Ahí, rápidamente, si se animan. Una vez, 2 veces. Bien, Yamila, entre 4 y 5 dice. Cami, 2 o 3. Entre 5 y 7 veces, Fede. Bien, perfecto. 4 o 5. Buenísimo, bueno, buen promedio, excelente. Bueno, a ver, ¿por qué esta pregunta? No sé si sabían este dato, pero el 80% de las ventas en la gran mayoría de los rubros y modelos también, tanto B2B como B2C, requieren al menos 5 seguimientos antes de cerrarse. Pero, sin embargo, el 44% de los vendedores suele rendirse después del primer no. O sea, perdemos 4 oportunidades de contacto con ese prospecto para poder cerrar esa venta. Entonces, muchas veces esto sucede por falta de perseverancia, porque no queremos ser insistentes o incluso porque no hay un seguimiento eterno y estamos dejando dinero sobre la mesa. Porque en ese seguimiento perdemos la oportunidad de poder venderle, pero también le estamos dando la posibilidad a nuestra competencia de que sí cierre a ese lead. Así que bien ese promedio, creo que dentro de todo todos estamos bastante orientados. Esta estadística dice que al menos necesitamos 5 seguimientos antes de cerrarse y bueno, también bien como decía Fede, en algunos rubros incluso más, ¿sí? Entonces tenemos que lograr hacer ese cambio de chip. Pensar que muchas veces el primer no es el fin, sino que es el inicio de una negociación. Porque hay veces que los potenciales clientes nos dicen que no, simplemente porque no es el momento. No porque el producto o el servicio que le estamos ofreciendo no le sirva o no sea lo que esté necesitando, sino que tal vez este no es el momento exacto para poder concretar esa venta, ¿sí? Y por eso decimos esto del seguimiento eterno. Y ese seguimiento tiene que ser multicanal. Un WhatsApp hoy, un mail mañana, un llamado pasado, no los 5 contactos en 10 minutos, ¿sí? No hacer spam de contactos, sino ir probando con diferentes alternativas. Y también, como mencionaba antes Matías, tener un sistema de comunicación y una ingeniería comercial, como por ejemplo campañas de mailing bien segmentadas, trabajar la comunidad en redes sociales, poder fidelizar y estar presente ante esos prospectos, porque hoy puede que no sea el momento, pero tal vez mañana sí. También algo muy importante es la velocidad, sobre todo en tipos de mercados que tal vez son B2C, la velocidad puede definir una venta. Si respondemos un lead en menos de 5 minutos, tenemos 100 veces más probabilidades de calificarlo que si lo respondemos en media hora. O sea, fíjense, la diferencia es altísima. Y se calcula que el 78% de los clientes elige comprarle a la primera empresa o marca que le responde, que no necesariamente es la más barata, ¿sí? Sino que acá la métrica más importante es la velocidad. Entonces, esto termina una ventaja, un diferencial para nosotros como marcas, y ni hablar si desde el primer contacto detectamos exactamente cuál es el punto de dolor que está teniendo ese cliente. O sea, si logramos empatizar con el cliente desde el primer contacto, también vamos a aumentar significativamente las chances de que nos elijan, ¿sí? Algo que nos gusta decir como paralelismo es que un lead es como un helado abajo del sol. Cada minuto que va pasando se va derritiendo, ¿sí? No solo es que no te van a comprar, sino que también probablemente se olviden de tu marca, de cuál fue la interacción que tuvieron, porque seguramente ustedes como consumidores también lo hacen. Empezamos a mandar mensajes uno tras del otro y vamos viendo el que nos respondió más rápido o nos asesoró mejor, va subiendo en la lista de candidatos a que les compremos, ¿sí? Entonces, si le respondemos 2 horas después o al día siguiente, el lead ya buscó otra solución, siguió con su vida y nuestro llamado, nuestro contacto va a ser más una interrupción que una solución, ¿sí? Por eso esta importancia de tener esa ingeniería comercial. Y el seguimiento, como decía antes, es muy importante. Hoy en día las empresas más grandes suelen tener ya sistemas como CRM, cosas más complejas, pero sabemos que en las pymes a veces esto es una debilidad. Muchos siguen usando
Excel, o peor, apelan a la memoria, y esto no es gratis, porque justamente estos datos, estos prospectos, son uno de los recursos más importantes que tenemos como empresas, ¿sí? Porque son nuestras propias fuentes de datos, y hay que blindarlas, hay que tenerlas ahí súper cuidadas y tener esa trazabilidad para poder trabajarlas durante toda nuestra vida como empresa, ¿sí? Así que bueno, esto les dejo como para ir pensándolo y empezar a tener ese seguimiento eterno. Bueno, como les comentábamos al principio, vamos a hablar de B2B, B2C, porque sabemos que no todo es lo mismo. Entonces, más de una vez ustedes seguramente van a escuchar ejemplos o tácticas para cierre que va a comentar luego Melina, y en más de uno van a decir, bueno, sí, pero a mi mercado eso no aplica. Y está perfecto, porque cada mercado es un mundo. A esta altura no vamos a empezar a explicar la diferencia entre B2B, B2C, pero sí quiero que nos sentemos a pensar, porque más de una vez nosotros trabajamos en distintos mercados o tenemos un vendedor que viene de un mercado diferente al nuestro. Y sería un error creer que porque funcionó en la textil va a funcionar en farma, o de farma puedo pasar a alimenticia y es todo lo mismo, y no es lo mismo. Realmente cada mercado es un mundo. Y encima en países como el nuestro, cuando empezamos a hablar de mercados tan específicos, ¿sí? Bueno, petroquímico, lo que es metalúrgica y demás, se habrán dado cuenta que se conocen todos, porque es realmente un pueblo chico. ¿Cuántas empresas de cada rubro hay? ¿Cuántas personas hay? Entonces es muy importante que sepamos que la misma estrategia puede que no funcione en un lado y después en el otro, y después que todo lo que estamos haciendo luego puede ser utilizado a favor o en contra, porque muy probablemente si hablamos, por ejemplo, mal de la competencia, van a terminar enterándose porque son pocos, se terminan conociendo y demás. Entonces, tengamos en cuenta eso, no vale todo, siempre por derecha vamos a encontrar un montón de estrategias que nos sirvan. Imagínense que hoy, por ejemplo, a nivel país, todo lo que es energía, todo lo que es la industria relacionada a petróleo, le está yendo bien en una etapa de expansión, mientras que la textil está en una etapa de retracción. ¿Es lo mismo vender en uno y en otro? No. Seguramente en textil hoy te tiran por la cabeza mercadería, tenés mejores valores, tenés una posición como comprador mucho más apta para negociar que en otros mercados en los que hoy en día están bien. En mercados como en farmacéuticas, por ejemplo, hay cuestiones que son muy específicas, regulaciones y demás, que no aplican a el rubro textil, por ejemplo. Entonces, tengamos en cuenta eso, dónde estamos parados para aplicar una lógica de venta acorde a la situación. Pero como les decía, acá nosotros en esta charla sabemos que tenemos empresas que le venden a empresas y otros que tienen un e-commerce, que venden mercadería con un ticket inferior a los $100. Entonces, veamos, posicionémonos en las diferencias entre una y otra. En un B2B, cuando yo tengo que hablar sobre la lógica, sobre qué va a lograr esa persona comprándome, voy a hacer mucho énfasis en qué tan rentable es, o que esto lo va a hacer mejor, con mejor calidad, o más rápido, me va a ahorrar un empleado, me va a ahorrar tal cosa. Y por supuesto, si mejoro, tengo ahorros de esa parte, voy a tener cierta eficiencia. Y voy a hablar mucho de esos términos, probablemente hablemos con datos, ¿sí? Esto te baja un 15% tal cosa, te sube un 20% tal otra. Mientras que cuando le estamos vendiendo a un consumidor final en el ámbito B2C, probablemente nos enfoquemos en qué tan feliz lo va a hacer, qué tan rápido lo va a tener en la casa, envíos en 24 horas, o cuánto va a ahorrar, está en sale, lo puede pagar con un 50% de rebaja, etc. Mientras que es raro
sospechoso al menos que en un B2B uno venga y le diga, solo por hoy 50% de descuento en tal matriz. No sé, medio raro todo ahí. Los decisores de compra también varían. En un B2B, probablemente con quien estemos hablando no esté solo. Va a tener socios, jefes, gerentes de compra, personas a las que tiene que compartirle la información y a veces va escalando y es otro el que toma la decisión versus con el que empecé a conversar. Y el proceso generalmente también es más largo, ¿sí? En base a esto que estoy comentando. Mientras que en un B2C a veces uno compra solo y en el mejor de los casos lo termina conversando con un familiar directo, con un amigo, pero no pasa de ahí. Y el riesgo también cambia. En un B2B muchas veces el de compras tiene que luego responder por lo que la decisión que terminó tomando y hasta puede estar supuesto en riesgo si se manda una macana. Por eso el comprador es mucho más racional que en el B2C, que por supuesto puede haber una persona muy racional y que compare mucho, pero generalmente es más impulsiva, no es tan racional y en la mayoría de las ocasiones no está poniendo mucho en juego. El impulso, sí, hablando de lo que es racionalidad, ocurre generalmente en un B2C, que le podés sacar una venta con lo que decía, más rápido, con un descuento muy grande, con esto, con lo otro, mientras que en el B2B hay mercados o hay situaciones en las que por más que vayas y le digas, te hago un 20% si me pasas la tarjeta ahora. No tengo tarjeta, esto se lo tengo que pasar a mi jefe que lo va a terminar viendo en el Q3, o sea, por más que me digas eso, genial, pero te apuraste, bajaste el precio porque después de ahí es muy difícil subir, y encima de esto yo lo voy a terminar viendo, no sé, en septiembre. Entonces, tengamos en cuenta esas diferencias. Como decía Melina antes, ahora lo que vamos a tratar son el antes, el durante y el después de la acción de esa llamada. Exactamente. Esto aplica tanto para lo que es venta consultiva, como por ejemplo con reuniones o llamadas telefónicas, y para la venta por chat o asesoramiento por WhatsApp también. En el antes lo más importante es preparar el terreno. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Investigando. No importa si va a ser una reunión presencial o virtual de 1 hora o si vamos a responder a un hola precio por WhatsApp, la preparación es lo que nos va a separar de ser improvisados o no, ¿sí? Bueno, ¿de qué manera? Algunos tips que nosotros les damos. En primer lugar, investigar a la competencia, ¿sí? Mandar un mensaje a nuestros competidores, ver cuánto tardan en responder, de qué manera responden, qué nos dicen, si nos pasan buenos precios, aún mejor, ¿sí? Si ellos están tardando 2 horas en responder y nosotros logramos responder en 5 o 10 minutos, ya la mitad de las ventas seguramente las tengamos aseguradas versus ese competidor. A su vez, investigar a los prospectos, sobre todo para las reuniones de ventas B2B, LinkedIn y la web tendrían que ser como una Biblia para nosotros, porque nos van a dar mayor contexto, información relevante sobre la persona con la que vamos a tener esa reunión, si es que conocemos el perfil, vamos a saber con quién estamos hablando, si es el decisor de compra o no, cuál es la trayectoria que tiene, si tenemos que hablarle en el mismo idioma, si tenemos que ser un poco más o menos técnicos. Y para el caso del asesoramiento, las ventas a través de WhatsApp, podemos revisar si tenemos un historial de chats anteriores o si venimos usando alguna herramienta de seguimiento, ya sea un Excel o un CRM, para ver si ya nos había consultado anteriormente y sobre qué fue que consultó. Porque de esa manera nuestro asesoramiento va a poder ser más personalizado. También algo muy importante es tener coherencia en la propuesta que hagamos, tener claro qué acción que estuvimos haciendo, si fue una estrategia de marketing, un anuncio, un mailing, qué fue lo que vivió ese cliente para llegar a nosotros, para no estar prometiendo algo diferente a lo que lo hizo llegar hasta acá, ¿sí? Nuestra propuesta tiene que tener una línea y una conexión porque somos la cara visible de la empresa y tenemos que transmitir lo mismo que estamos prometiendo con nuestras comunicaciones. En el durante, algo que nosotros le llamamos el contacto de oro o esa interacción, ya sea a través de un meeting o un chat,
la psicología acá no cambia, ¿sí? El canal no va a hacer que cambie esta interacción con los usuarios. Y nosotros lo que decimos es la regla 70-30, que es escuchar, o en este caso leer, si es un chat, el 70% del tiempo y hablar solo el 30%. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder descubrir mejor qué es lo que mi cliente o mi potencial cliente necesita, cuáles son sus puntos de dolor, y como mencionaba antes, si desde el primer contacto logramos detectar esto, seguramente también tengamos muchas más posibilidades de poder concretar esas ventas. También tenemos las estrategias de cierre, que obviamente estas todas pueden ser adaptables, es un poco lo que venía mencionando Mati. Tenemos distintas estrategias de cierre, por ejemplo, tenemos la de doble alternativa, que sería agendamos reunión el martes a las 10 o el miércoles a las 15, o en caso de un WhatsApp, bueno, te reservo el turno para el jueves a la mañana o a la tarde. Es como darle esas opciones para que la conversación no quede, bueno, te comparto la información sobre mi producto y ya. No, son diferentes formas y estrategias de poder seguir esa conversación. Después también tenemos otra estrategia que es, por ejemplo, si te consigo una bonificación, firmamos hoy, cerramos hoy, bueno, esa también es como para poder generar un poco más de presión y de compromiso de la otra persona con la que estamos hablando. También otra alternativa puede ser repasar los problemas que el cliente nos comentó, nos planteó, esos puntos de dolor que logramos detectar y cómo los solucionaríamos. ¿Qué beneficios obtendría ese cliente o ese potencial cliente al contratarnos o comprarnos? También tenemos la estrategia de escasez, como por ejemplo, bueno, solo nos queda un cupo si lo implementamos este mes, o me quedan solo 2 turnos para este estudio. Bien. Otra también puede ser dar una prueba gratuita o garantía total. Bueno, hay muchas opciones y ustedes irán viendo cuál se adapta mejor a su modelo, pero sí es importante poder tenerlo esto presente, porque realmente puede hacer la diferencia en que el lead se enfríe ahí automáticamente si la conversación no sigue, versus que pueda seguir y que podamos darle este seguimiento eterno del que venimos hablando, ¿sí? Para el después tenemos que implementar un sistema. ¿Por qué? Porque el último metro no termina cuando el cliente dice lo voy a pensar, ¿sí? Ahí es donde empieza generalmente este sistema o esta ingeniería de ventas, ¿sí? Dar este seguimiento eterno y que no terminen cuando nos dicen que no explícitamente, porque como mencionábamos, acá es donde va a empezar la negociación. Por ejemplo, tenemos la regla de los 3 strikes. Por ejemplo, si el lead deja de contestar, ese famoso gosteo, ¿sí? El seguimiento lo tenemos que seguir dando con hasta 3 intentos fallidos. Y al tercero sí podemos dar por hecho que no hay interés, pero lo dejamos en nuestro CRM, o lo dejamos en nuestro Excel, o en el seguimiento que le podamos dar. ¿Sí? El CRM tiene que ser como una religión, porque si no está en el CRM, esa conversación o esa interacción prácticamente no existió. Y después, con esos datos, nosotros vamos a poder trabajar sobre un montón de otras estrategias, como entender, bueno, ¿qué pasó en ese proceso? ¿Por qué estamos perdiendo esas ventas? ¿Fue un error del área comercial? ¿Fue un error del área de marketing? ¿Qué pasó? Sin esos datos, como decía antes, esto no va a ser gratis y no podemos apelar solo a la suerte en los negocios. Tenemos que tener todo registrado y poder trabajar con ese recurso que es importantísimo. Mati, perdón, estás muteado. Ahora sí, con Melina coincidimos en que esta es la parte en la que la mayoría de las empresas fallan. El seguimiento suele ser deficiente, o ante la primera no respuesta, chau, queda ahí en el aire, o como lo tratamos en la calle, o teníamos muchas cosas para hacer, después entró un llamado, el CRM quedó ahí en el olvido. Entonces este es el principal cuello de botella a resolver. Seguramente más de uno se siente identificado, entonces acá lo importante es luego accionar para corregir este punto. Hasta acá, sí, nos gustaría saber en qué se sienten identificados o qué problema tenían y cómo lo solucionaron. Alguno que quiera comentar su experiencia, vendría bien antes de pasar a la parte de IA, ya sea por audio o con texto. Todo es bienvenido.
Buenas. Yo quería sumar que también descubrí en el CRM, más allá de agendar el contacto de la persona, el motivo de la consulta, también es importante siempre tener en claro y agendado, eh, por ejemplo, los dolores de la persona, qué fue lo que se charló, como una ayuda a memoria de qué es lo que pasó en las conversaciones que se tuvo, porque, bueno, después, pasado el tiempo y en el seguimiento eterno que tenemos que hacer, a veces esas cositas se pueden escapar, lo que se charló previamente. Así que como para sumar eso. ¿Alguno más que quiera compartir su experiencia en su empresa? ¿Algo que cambiaron? ¿Cami? Ahí está, estaba muteada, perdón. ¿Qué tal? Buen día. Yo quería hacer una consulta, porque a veces el gosteo del cliente suele pasar, eh, sobre todo en el rubro que son obras que capaz que demora bastante, o se arrepiente, busca precios, o que son procesos largos. Entonces, en este caso, ponele, a mí me pasa a veces, yo igual estoy hace poco justo en la empresa, o sea, quizás me falta un poco más de seguimiento como para poder andar un poco más, pero, por ejemplo, escribí, no sé, escribo una semana, dejo pasar una semana, 10 días, vuelvo a escribir, no responde, ya tengo 2, 3 conversaciones que no me responde, entonces ese cliente, yo lo tengo, no lo borro, obviamente, pero conviene, digamos, como volver a hacer un seguimiento o ya se lo da como un posible cliente cerrado directamente en ese caso. No sé si hay como alguna sugerencia de si hay reincidentes o si directamente ya está, es como un cliente que no vale mucho la pena perder el tiempo, si perdió el interés, no sé si tienen como alguna métrica o algo respecto a eso. A ver, sí sabemos que en tu rubro en particular, lo que es el gosteo puede incluso estar superior a la media, porque pensemos que más de una vez vas a estar hablando con personas que están en una obra o en el medio de un lío tremendo, Sí. que es diferente tal vez al que le escribe a alguien que está siempre en la oficina con la computadora. Entonces, puede que haya un mayor gosteo incluso que el promedio. Ahí lo que te recomiendo es, por un lado, que puedas dividir, ¿sí? Si para vos es poco los 3 strikes que decimos nosotros, te podrías armar, cada empresa, cada rubro es un mundo, por eso lo decíamos antes, una regla de, ok, este prospecto, vamos a imaginar que tenés divididos los prospectos de tratos de menos de $10.000 y más de $10.000. Los que son de menos de $10.000, que no son tan importantes para la empresa, ok, 3 strikes y adiós. Y de 10 para arriba, bueno, me pongo como límite 5, porque realmente me vendría muy bien esa venta de 300.000, así que le voy a dar un mayor seguimiento. Eso por un lado. Y por el otro, sí estaría bueno que vayas tratando de detectar los momentos en los que tenés mayor respuesta. Puede ser, depende del rubro. El lunes a la mañana y el viernes a la tarde es un momento con baja probabilidad. Pero en tu caso, tal vez llegas a la conclusión de, bueno, voy a probar bien temprano antes de que comiencen en la obra. O al revés, voy a probar al mediodía, que es cuando cortaron. Voy a probar bien entrada la tarde, que es cuando ya se fueron de la obra. Ahí lo importante es que vos, si bien cada cliente es un mundo, puedas practicar y encontrar patrones. Y en base a eso adaptar tu jornada laboral. Porque vamos a suponer, de nuevo un ejemplo inventado, que detectás un super patrón, que los lunes a la mañana en tu rubro generalmente están primero en la oficina, entonces el lunes a la mañana metralladora para todos, mensaje, 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 y tu lunes a la mañana es eso. Y como sabes que el miércoles a la tarde es un momento en el que todos están en Bavia, bueno, yo ya sé que en mi jornada laboral, el lunes a la mañana tengo que arrancar atacando con todo, y los miércoles a la tarde hago algo que tal vez es más tarea de oficina, me pongo a actualizar el CRM. ¿Es lineal? No, pero estaría bueno
que empieces a probar distintos modos. Y respecto al seguimiento, también está bueno que practiques distintos tipos de seguimiento. Hay veces que si uno va formalito, al tercer mensaje, siempre lo mismo, un texto muy largo, y tal vez el cliente ya lo ve, le aburre ni lo lee y chao. Podés ir probando con cosas como, en vez de todo un texto, al tercer seguimiento, Melina, signo de pregunta. ¿Lo leíste? Meli, andás por ahí. Hay veces que aplica y no está mal. Un sticker, un emoji, no aplica a todos, ¿sí? Hay mercados, clientes, que se puede ir de esa manera y hay otros que no. Pero si vos tenés un proceso con texto 1, texto 2, texto 3, y vos ves que muchas veces sigue, bueno, probá, al próximo le mandás un avance más cortito, bien temprano, bien tarde, y vas viendo de qué manera le vas encontrando la vuelta, ¿sí? Pero bueno, puntualmente, si dejarlos a los 3, o a los 5, o a los 20, va a depender del mercado. Sí, es verdad que tampoco puedes darle 20 veces un seguimiento a un lead de baja calidad, porque terminás, como siempre, escarbando sobre lo mismo y vas a terminar perdiendo tiempo. Genial, perfecto. Sí, lo de los horarios que decís es clave porque sucede. Tengo ya medianamente identificado, de hecho, a la mañana es donde mayor respuesta de determinadas personas tengo muchas veces, o es el horario perfecto para hablar con arquitectos o con gente, porque después está, no tengo señal o no. También a veces como que digo, bueno, cuando estés avísame y te llamo, porque muchas veces me pasa que los llamados no, un llamado directo no siempre me resulta. De hecho, son pocas las veces donde logro, es algo que sea capaz uno particular o algo así, pero lo que es con empresa es raro. Por lo general, como que pido que me avisen o intento directamente a primera hora, es donde sí, más respuestas, salvo con el cliente particular, pero con lo que es empresa sí. Con el que es el cliente particular es más fácil porque por lo general responden en el día en general, no hay como mucho un patrón de un horario. De hecho, en realidad lo que sucede es que los fines de semana es donde escribe más el particular, quizás no son las mejores ventas, pero bueno, donde más escribe el fin de semana, y el lunes a la mañana levanto todo eso, que igual nada, es para, digamos, a copiar información básicamente. Pero bueno, sí, genial lo del horario y esto, lo de las consultas. Perfecto, Y bueno. Cami, una consulta. En el chat preguntan cuál es tu rubro para poder entender mejor de lo que estamos charlando. El rubro es, se comercializan, es más paneles como para obra, para techar. O sea, vendría a ser como el rubro de venta de materiales para la construcción, algo así. Insumos para la construcción. Entonces, sí, contactan constructoras, estudios, también clientes particulares, y obviamente que el mejor, digamos, target estaría en el estudio de arquitectura, la constructora, gente particular. Después ahí ya intervienen otros factores que son precios, donde quizás, bueno, ahí hay que, digamos, recalcar otras cosas, pero sí, es eso, y es un seguimiento extenso por lo general. Sí, tal cual. De hecho, creo que hay obras que han salido 5 o 6 meses después, entonces es esto del seguimiento eterno. Y algo también que te sumo, Cami, que te puede servir. Muchas veces hay estrategias que pueden ser compartir info útil o info de valor del mercado que haya salido, ya sea un artículo o algo que por ahí se esté trabajando en la comunicación de la empresa, que también puede estar bueno que se lo envíes, es tal vez mandarle, viste, una pieza o un pequeño texto de, mira, encontré esta información útil para vos o para tu caso, para lo que me comentaste, como bueno, tal vez ahora no me estás comprando, pero me estoy ganando un poquito tu confianza de que soy referente de valor dentro de mi rubro y te voy a dar también información gratuita, pero valiosa. Entonces, vas a posicionarte también y estás presente de alguna manera en su cabeza.
Sí, está bueno eso. Más que nada porque como que cada tanto se consulta, hubo algún avance, tenés alguna duda, como que trato de, ya está, como una consulta cortita, como para decir, acá estoy, no te olvides de mí, pero sí, capaz que eso sí no es como muy reiterativo, como dices, todavía están evaluando, bueno, sí, como que quedás medio, es difícil en una empresa no quedar como, no querer. Por aparte no Cambiar. querés ver ni desesperado, porque después eso es a la hora de regatear precios, no querés ver desesperado, no querés ver hincha, como que tenés que mantener una imagen como más seria y formal, como decir soy valioso, pero sí, Totalmente. es difícil. Sí, eso le doy la información, bueno, ahí después veré a ver qué puedo llegar a compartir. Genial. En tu caso es súper común, siendo una obra, todos sabemos que las obras suelen estirarse más de lo planteado, entonces tal vez hasta que llegan a tu etapa pensaban que iban a llegar en abril y de repente van a llegar Ujú. en octubre. Y bueno, a vos te llega la venta en octubre. Es desgastante, pero bueno, no perdamos el seguimiento y no tengamos vergüenza porque más de una vez, ya no hablo de este caso particular, pero nos encontramos con un montón que dicen, bueno, pero no lo quiero molestar, o ya le escribí una vez. Seamos claros, en la mayoría de las ocasiones el lead vino a nosotros. Está bien, nosotros hicimos un anuncio, hicimos algo por lo cual vino, pero no importa, vino, dejó sus datos, dijo, quiero que me contacten, quiero que me vendan, véndanme. Entonces, vamos y le vamos a tirar la puerta abajo. Pero no es un toco la puerta despacito para que no se despierte. No, vino, así que ahora me va a escuchar. Ahí tenemos que estar seguros e ir para adelante. Tomo lo que comentabas previamente de la llamada. Tema llamada, WhatsApp, correo postal, correo electrónico, va a depender mucho, de nuevo, del rubro, pero principalmente del rango etario. Y ahí también sepamos ser flexibles. A la mayoría de los que están acá seguramente les llega a entrar un llamado ahora, salvo que sea un familiar directo, no lo van a atender. Es más de una vez les habrá pasado ahora porque estamos todos aquí reunidos en esta charla, pero tal vez están solos, tranquilos, viendo la tele o trabajando, pero solos, les llega un llamado de alguien random que conocen pero no es directo, lo dejan sonar y dicen, bueno, después le pregunto qué quiere, y van y le mandan un WhatsApp. Hoy ya hay un poco una repulsión al llamado en gran parte de la sociedad. Por ende, ir al llamado directo de una probablemente estemos yendo a una pared. Ahora, que el llamado o la videollamada es súper útil y necesario, lo es, pero muchas veces es necesario primero ir hablando y decir, ¿te parece si te llamo y lo seguimos? ¿Te parece si hacemos una videollamada hoy a las 17? Ese contexto previo va a ayudar. Si nosotros nos quedamos con, dando un ejemplo extremo, vino el lead, me dejó su teléfono, lo llamé, no me atendió, listo, chau. Olvídense, ahí es WhatsApp, vemos, vamos charlando. Tal vez en algún momento se dé esa llamada y de nuevo, si es alguien que tiene entre 18 y 25 años, olvídense. Bueno, ¿alguna otra consulta, pregunta o comentario que quieran hacer? Si no, pasamos ahí. Bueno, pasamos ahí. Herramientas hay 1.000 millones, ¿sí? Nosotros acá vamos a darles algunas para que empiecen a tratarlas y aprovecharlas. Melina había hablado de investigar previamente al lead. ¿Quién es? ¿En qué empresa está? ¿Cuáles son los puntos de dolor con los cuales yo puedo entrar y usarlo a mi favor? Todo eso lo pueden hacer hoy en día con la IA. No nos vamos a poner a debatir si es mejor para esta ocasión ChatGPT, Gemini, Claude, no importa. La que usen ustedes, hoy en día tiene una opción para navegar por la red, lo colocan en esa opción y le piden con un buen prompt, en lo posible, que
recaude toda la información que nosotros necesitamos para poder hacer un análisis de esa empresa o de esa persona. Entonces esa investigación hoy en día la pueden hacer con la IA. Después, pueden tratar a la IA como coach de oratoria, llámese con alguna llamada real o con una ficticia. Con una real, ¿qué es lo que se puede hacer? Si ustedes graban la transcripción de una videollamada, ya sea con Google Meet o con Read, que es otra herramienta, ustedes luego pueden descargar el TXT, la transcripción, y eso mismo se lo suben a su herramienta IA de confianza, le dan un buen prompt y le piden que les dé algunas oportunidades de mejora, alguna puntuación, cómo estuvo, en qué estuvo bien, en qué estuvo mal, y todo eso lo va a poder hacer en un segundo, ¿sí? Pero también puede ser con llamadas ficticias. Pueden agarrar y pedirle que sea un cliente difícil, un cliente con muchas objeciones, y que ustedes sean justamente el vendedor y practicar con su IA en esa charla ficticia. Así como se hacen simulacros de pruebas para la universidad, esto también es súper útil. Y lo pueden hacer con la herramienta que estén usando hoy. Acá me quiero parar en lo que es la práctica, ¿sí? Uno no va a lograr la venta del milenio con una llamada y una venta. Hay que tener 1000 llamadas, 1000 prospectos, voy a ir mejorando, voy a ir aprendiendo, me voy a ir adaptando, pero acá es práctica, práctica, práctica y práctica. No queda otra, ¿sí? Tenemos que estar más sueltos, tenemos que ir perdiéndole el miedo a ciertas objeciones, que las tenemos que también preparar. Todo lo que es precio, plazo, es generalmente por donde me van a entrar, me van a querer pegar y yo tengo que saber cómo defenderme. Entonces, todo eso lo podemos realizar con ayuda de nuestra herramienta, ¿sí? Lo que es mensajes de seguimiento, ya hay un montón de herramientas, algunas usamos en la agencia y se las damos a nuestros clientes para que se armen lo que sería un árbol de respuestas en el cual uno puede setear. Si el prospecto a las 24 horas no me respondió, le mando este mensaje. Y si no me respondió a las 72 horas, le mando este mensaje. Y si no me respondió, le mando a la semana este mensaje. También puede ser por mail. También puede ser el mensaje que con alguna herramienta sea el inicial. Llegó el prospecto y empiezo a hacerle preguntas hasta que en algún momento tal vez entra un humano o no. Pero todo eso está bueno que ustedes lo aprovechen. En lo que es ventas hay un montón de tareas repetitivas que se pueden automatizar. Entonces, ocupemos tiempo también en pensar de qué manera esto que lo hago 15 veces al día lo puedo hacer más rápido o mejor incluso, porque en lo que es venta hay mucho olvido, mucho error, que es lo que tratamos de solventar con lo que dijimos previamente, con el uso del CRM y demás, pero incluso a veces todos sabemos que se puede escapar, ¿sí? Teníamos que llamar a tal lead el viernes a la tarde, me explotó una bomba X y el lead ahí murió. Entonces, usemos herramientas para evitar caer en errores que no son forzados. Ahora bien, de esta charla habíamos prometido que se podía continuar, porque es un mundo súper interesante, ¿sí? Acá hay mucho de psicología, de oratoria, así que traemos 3 libros, sí, no me voy a detener en todos. Hay uno que recomiendo especialmente, que es este, que es el de Rompe la barrera del no. Es muy fácil y simple de leer. Es un ex negociador del FBI, entonces con el cuentito, con su storytelling, realmente te lo hace muy ameno y te va contando cómo con sus distintos ejemplos a lo largo de su carrera, fue resolviendo distintas negociaciones, distintos secuestros y demás, pero claramente en el medio mete un contexto relacionado a lo que es principalmente ventas, ¿sí? Entonces le da un contexto teórico a todo lo que él fue aplicando. Así que ese libro los ordenamos del mejor
al peor, por así decirlo, así que ese, lectura obligatoria. Después, Descubre el arte de hablar en público, también lo recomendamos, que es de Fer Miralles, por el hecho de que es español, hay mucha lectura que está traducida, ustedes saben que no es lo mismo. Acá tenemos a un español que sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo. Realmente es un libro súper interesante para leer. Y es esto, es volcarse a hablar en público, hablar con el lead, sacarse el miedo. Eh, Ese libro realmente está muy bueno. Y el último, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que está volcado a otro contexto, pero es lo mismo, porque en lo que es la venta se trata de generar relaciones, en encontrar esos puntos en común y que terminen confiando en mí. ¿Sí? Obviamente detrás mío tiene que haber una propuesta de valor que realmente lo sustente, pero si eso es así, realmente el prospecto tiene que entender que lo que le estoy diciendo es verdad, realmente va a mejorar de alguna manera su vida, su empresa, su contexto, gracias a lo que yo le estoy ofreciendo, y bueno, tiene que terminar pagándolo. Entonces, es interesante desde ese punto de vista. Si no quieren leer un libro, son más del audiovisual, también hay dos referentes, que uno se repite, que es Fer Miralles, que tiene un montón de videos en sus redes, en YouTube, con pequeñas cápsulas que son de mucha utilidad y se los recomiendo, y lo mismo Lourdes Chimentón. Lourdes Chimentón es argentina, periodista también, y trabaja principalmente, más allá de sus redes, uno a uno. ¿Sí? Trabaja en contextos de 6 reuniones, 8 reuniones con ustedes, y es un trato más personalizado, por supuesto, y ustedes lo pueden referenciar en cuanto a, bueno, quiero mejorar en ventas. Y trabajan con ella, son reuniones de 1 hora y media, para ir mejorando sus skills comerciales. Así que con esto también, más allá de la charla, dejamos que leer, que ver o cómo seguir aprendiendo, porque realmente es una rama muy interesante cuando vamos cambiando pequeñas teclitas y vamos dándonos cuenta que, esto funcionó, hice este cambio y no le vendí a nadie. Es una rama muy linda y bueno, los invito a justamente que sigan indagando en el tema. Así que, dicho esto, nos gustaría escuchar experiencias buenas, experiencias malas, si alguno aplicó alguna de estas estrategias de cierre, si alguna creen que realmente nunca la habían escuchado y la pueden aplicar, todo es bienvenido. Yamila coincide en el chat que la gente en su rubro no atiende los llamados. Sí, es casi en todos los rubros, diríamos, hoy. Creo que vamos a coincidir en que estamos todos quemados respecto a la llamada, un poco culpa del telemarketing, pero a ver, la sociedad se va adaptando, va cambiando. Antes atendíamos todos los teléfonos, todas las llamadas, hoy ya no. Antes atendíamos el timbre, o la gente tocaba timbre, y nos encontramos que ya hay una generación que no toca timbre, que te manda un WhatsApp diciendo estoy abajo. Y bueno, es adaptarse o morir. Así que sí. Y los audios también cambiaron un poco la forma. De hecho, a nosotros nos pasa que nos llegan leads que mandan directamente un audio. Así que Tal cual. por eso también detectar cuál es el canal preferido por ese prospecto para intentar seguir ese camino. Ahí nuestra recomendación respecto a audio sí, audio no, es veamos cómo es la otra persona. Si la otra persona viene y me manda audio, 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 y yo lo que hago es responderle choclazos de texto, y bueno, estamos hablando en diferentes idiomas. Me mandó un montón de audios, yo creo que aplica, voy al audio. Al revés, me está mandando solo texto, 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 y yo le mando un audio. Me manda texto, 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 y le mando audio. Y también estamos descolocados. No sabemos cuál es la preferencia del otro, si quiere o no, entonces tratemos de empatar ese modo de comunicación que tiene esa persona. Hay algunos que ameritan audio, otros que no. Hay uno que amerita más formalidad, otro que no. Ahí es realmente adaptarse.
Ahí Yamila también dice, a mí me resuelve mucho mandar un WhatsApp y poder coordinar la llamada con día y horario, eso y también una recomendación que solemos hacer es tener un calendario, muchas veces lo podemos hacer público, Google hoy en día ya lo tiene incorporado y está buenísimo, lo podemos hacer público o a veces también lo podemos tener únicamente como un link para compartírselo a aquellos prospectos que consideremos que son potenciales o que son de calidad y con ese calendario poder agendar una reunión que bueno, ahí nos permite desarrollar un poquito más esa necesidad que está teniendo y ver qué le podemos ofrecer o qué le podemos resolver. Pero sí, también sí, Google ahora puedes como habilitar tu agenda creando un calendario específico para que, bueno, cuando compartís ese link, agenden los potenciales como era Calendly, You Can Book Me, ese tipo de herramientas. Después, si quieren, les compartimos también como un tutorial para que lo tengan ahí presente y lo puedan usar porque está realmente muy bueno y se vincula con todas las tareas más. Si usan todo el ecosistema de Google o de Workspace, es muy útil. ¿Alguna otra duda, comentario, experiencia? ¿Algún caso puntual que quieran tratar? Ahí Lucas levantó la mano. Hola, buenas. Buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, experiencia mía laboral con respecto a lo que están hablando en el rubro mío es muy particular y como decís, para mí lo más difícil es poder determinar la comunicación que quiere tener el cliente, si quiere que lo llamemos por teléfono, si quiere que lo llamemos por teléfono, por WhatsApp, si quiere que le enviemos escrito o si quiere que le mandemos un audio. Ahí creo que es lo más difícil poder determinar cuando te puede llegar un mensaje directamente de un anuncio, por ejemplo. Eso es bastante, es lo que más nos cuesta poder descifrar. Es difícil y es difícil también lograr ese punto de equilibrio entre decirle al vendedor, adaptate o responderle por llamado, por texto y demás, porque necesitamos justamente, como no todos los clientes son lo mismo, muchas veces podemos caer en que le decimos a nuestra fuerza de ventas, vos ante el lead agarrás teléfono y lo llamás. Y entonces va a la pared y llama. Y ahí lo ideal es que pueda entender qué es lo que quiere el otro. Ahí depende mucho también del ojo del vendedor, que vea el rango etario del prospecto, que vea cómo arrancó la conversación, pero que sepa ser flexible y que no a todos les va a gustar lo mismo con cuestiones técnicas. ¿Les habrá pasado que algún prospecto requirió un montón de información técnica y hay otro que vino y compró prácticamente sin preguntar? Y bueno, es cuestión también de adaptarnos. Si la persona quería agarrar y comprar de una, y que yo voy a seguir diciéndole todos los beneficios, las bondades de mi producto, no, bueno, listo, cerremos, pasemos a venta, financiación, chau. Ahí es la Sí, clave de ser flexible. sí, eso es tema técnico en nuestro rubro, es lo que más cuesta a veces y poder explicarlo, como decís vos, si ya un cliente viene directamente y te pregunta el precio, yo creo que también a veces, particularmente con respecto a cuando te piden un precio directamente, que ese cliente, por lo que nosotros determinamos, está buscando precios o está comparando precios, si vos no tenés una charla previa a pasarle el precio, no le mostrás todo tu servicio que vos le podés ofrecer. Tal cual. Sí. Es importante mostrar, ¿sí? Todas nuestras bondades, guardarse alguna cartita también. Nos ha pasado de encontrar en fuerzas de ventas una desesperación y pasan a darte el precio y enseguida, bueno, pero un descuento, esperemos. Hay tratos que se llevan en 3 días, 4 días, un mes, vayamos paso a paso cumpliendo con esos pasitos. Pero bueno, sí, es tal cual lo que decís y bueno, la clave es la flexibilidad. Ir entre el manual del comercial, pero también saber adaptarlo a
al prospecto. Exacto. Gracias. Ahí creo que alguien escribió algo más. No, de la mano de nuevo, a raíz de lo que dijo Lucas. En los mensajes que llegan, quiero info, o me pasas el precio, por favor, o lista de precios. Yo estoy en la disyuntiva, que a veces varía un poco según, no sé, la cantidad de cosas que tengo que responder, si de repente se me juntaron, no sé, escribieron 10 al mismo tiempo, no, pero creo que estoy empezando a notar una diferencia ante ese pedido. Envío, hola, te envío info, no sé, envío el catálogo, la explicación, o hola, ¿cómo estás? Yo digo, me llamo tal, decime en qué te puedo ayudar. Y ahí espero a ver qué me responden y veo con qué sigo. Como que estoy en duda porque muchas veces el quiero info, el precio es medio como chocante, el mensaje, y muchas veces la persona está buscando información concreta, entonces no te contesta, Ujú. o hola, te queda un mensaje colgado porque está esperando que le mande directamente el precio y después verlo cuando pueda, o esto de no mandar nada hasta que me responde y ver realmente qué es lo que quiere y ver con qué seguir, como que estoy medio con esa disyuntiva de que es mejor porque los prospectos de información son extensos. Entonces, si yo primero respondo, hola, ¿cómo estás? Me llamo, queda medio en la nada, no sé si llega a leer, si no llega a leer, es como, estoy medio en esa disyuntiva porque al tener un prospecto de información extenso, no sé si es mejor esperar que me responda, ver bien la calidad de esa consulta y recién ahí seguirlo o no. No sé si me explica la Sí, sí, sí. Como conozco el caso particular de tu empresa, lo voy a responder tal vez un poquito más al detalle, puede aplicarle a otros también. En tu rubro, que recordemos es construcción, la mayoría de las consultas o la precio no van a terminar en buen puerto. Porque si está tan apurado en saber el precio, vaya a saber uno si la obra está en curso o si es alguien que está fantaseando con tal cosa. En el caso particular de ustedes que no venden un alfajor en un kiosco, el hola precio no merece un 1.000 pesos el metro cuadrado. Ahora, ir a un texto largo o ir a pasarle el precio de una, yo iría primero a empezar a segmentar. En el caso suyo particular, lo que recomendaríamos es saludo y empezar a segmentar con 2, 3 preguntas máximo. Genial, para poder presupuestarte, me podrías comentar, ¿sos particular o sos una empresa? Soy una empresa, soy un particular, bueno, según lo que dice. Bien, genial. ¿Y dónde está ubicada la obra? En Capital, en Machu Picchu. ¿Y de cuántos metros sería el trabajo? ¿Más de 100 metros? ¿Menos de 100 metros? Genial, bueno, en base a eso te puedo decir, y ahí vas pero como que tiene que haber un poquito un ida y vuelta antes de Es que darle. no mando igual sin todo ese interrogatorio a nadie, no suelo mandar. No, precio no, pero muchas personas, como sobre todo el particular, quiero info. Hola, o a veces me escriben, no es solamente el anuncio, capaz que entraron por el anuncio por Google, pero me podés pasar información, hola, me llamo tal o tengo que hacer tal cosa, me pasás información, me pasás. Entonces, ahí es donde yo estoy en duda si realmente empiezo a pasar la información, me presento, obviamente, empiezo a pasar toda esa información extensa o no, o espero a que me conteste un poco más, a tener un poco más de seguimiento de qué es realmente. O sea, en ese caso conviene no meterme en esa, sino esperar y realmente esperar que me conteste estas cosas. Lo que pasa es que a veces esas conversaciones se demoran porque yo por lo general en el transcurso de la semana respondo rápido, pero bueno, siempre está en las consultas de los fines de semana, de los domingos a las 8 de la, ¿entendés? Que es obviamente que no lo levanto en el momento, o sea, eso se levanta el lunes. Entonces, bueno, ahí es donde quizás esa espera de información y otras veces el cliente me corta y me dice, no, estoy averiguando, bueno, listo, ya está. Igualmente es como medio perdido porque no sé si lo va a leer
suelen, después ahí tengo que ver bien, algunas cosas más cortitas me dice, pero bueno, tengo que terminar de ver bien cómo pasar esa información o cómo modificar un poco los prospectos que hay, como para que se entienda para el particular o para la empresa a veces también, porque en la empresa hasta que no logro un llamado, una reunión o algo, me cuesta un poco más también. Y también, Camil, la respuesta va a depender justamente de eso, porque vos a la empresa le vas a poder dar una solución como empresa, donde tal vez van a hablar el mismo idioma, o vas a encontrar, bueno, Sí, yo sé es que mucho me más necesito para fácil. la empresa acá, tal cual, y en el consumidor final va a requerir un poco más de educación. Entonces, si a veces las preguntas son muy amplias, justamente vos le vas a poder orientar en que las respuestas sean más cerradas. Con esto, bueno, mira, para poder brindarte información, primero necesitaría que me respondas estas 3 preguntas, no 45, solamente 3 o 4. Entonces, y ahí ya empezás a filtrar. Y si ese potencial cliente toma el compromiso de darte respuesta, bueno, genial, avancemos y ahí le compartís la información que corresponda, ya sea un brochure, ya sea un texto un poquito más largo, o si es un particular, tal vez mandarle un audio, pero hacer ese filtro como para que su pregunta tan amplia de info, ok, info de qué, bueno, le empezás como a cerrar vos y lo orientás en qué necesitas que te responda para poder asesorarlo mejor. Porque si no, vos vas a fallar en el asesoramiento porque no vas a saber exactamente qué es lo que está necesitando. Claro. Entonces, filtrarlo desde ese lado con esas 3, 4 preguntitas clave te pueden llegar a servir. Y Sí. después también es estadístico. Es cuestión de probar diferentes formas y, bueno, ver Sí. cuál termina dando mejor Por lo resultado. general termino haciendo de las dos, un poco y un poco, a veces mando catálogo y algún texto cortito, como te lo resumo, porque me doy cuenta que viene de particular esa consulta, y después me presento y empiezo a hablar, pero sí, obvio, voy echando un poco, pero sí, creo que conviene más por las consultas y esperar un poco más, porque si no a veces es como que me bombardeo con información, siento, y con cosas que no sé si terminan leyendo. Capaz que no son relevantes también para esa consulta que te están haciendo, sí, re. Sí, bárbaro. Entendemos que si la venta es larga, la compra va a ser larga. ¿Sí? Si estamos hablando de una obra que va a estar en un mes, en 3 meses, en 6 meses, difícilmente va a venir desesperado con, bueno, sí, dale, ¿cuántos metros? Dale que me lo voy a buscar, hoy voy con la... No, bueno, que no va a pasar. Entonces, si nosotros vamos y le damos toda la información de una, va a quedar ahí en, bueno, listo, genial. Voy a comparar precios, me quedo este precio, después sigo viendo y tal vez queda en la nada. Entonces, Pasa que en nuestro caso es un poco más valioso la explicación o que entienda, porque el precio no es un fuerte. lo tenés que diferenciar, por supuesto. Exactamente. Sí, lo sabemos. Pero un poco de esfuerzo el lead tiene que hacer. A ver, así como Sí. hizo esfuerzo en decir, ok, a ver, esta gente, después un poquito de voluntad le tiene que poner, porque si no realmente estamos adivinando y probablemente estemos dando un valor o un producto erróneo por el simple hecho de que la persona no contestó. Entonces, Claro. tal vez el seguimiento arranca desde más arriba, en vez de seguimiento, pero post-precio y a ver qué te pareció, tal vez el seguimiento es, Melina, ¿cómo estás? Recordá que necesitaría saber dónde está ubicada la obra y para cuándo sería, y ya con eso te puedo dar un valor. Pero si no le pone voluntad para responder una línea, menos voluntad va a darle para dar un... Así que un Sí. poquito. Realmente tiene que ser un trabajo en conjunto. Totalmente. Hay muchos que fantasean con la frase esta de la venta es un baile de a dos y demás. Bueno, puede ser que no, pero un poco los dos tienen que poner, no es un info y le tirás toda la información, hace clic en comprar, pone la tarjeta y se terminó. Tiene que haber una comunicación en el medio. Sí. Así que son particularidades de tu negocio también. Y aparte del tiempo que uno le invierte, que quizás se podría invertir en otro posible cliente, en otro lead. Tal cual. ¿Tiene la mano levantada, Fede? ¿Qué tal? No, yo quería como sumar acá, más que nada al rubro y demás.
¿No estaría bueno ahí quizás aplicar en el CRM, en el flujo, un buen filtro para eso? Como para cuando ya llegue, más o menos hayas hecho un filtro previo, no sé, la cantidad de empleados, qué facturación, bueno, facturación a veces es medio sensible, pero bueno, alguna de esas que decís, bueno, cuando me llega el lead acá, ya más o menos lo tengo un poquito más o menos cerrado. Y de la otra, y del otro lado, también lo que dicen, che, bueno, acá no es joda, ¿no? O sea, como poner 2 o 3 filtritos, poco, tampoco tanto, porque si no también se te va el lead. Pero a mí me parece como que ahí puede llegar a sumar un poco. No sé, Sí, sí, total. A ver, hay 1000 alternativas. Siempre vamos a estar entre la disyuntiva de le pido mucho al principio y el prospecto, como es mucho, se va. Entonces agarro y tengo un formulario súper corto que dice nombre, mail. Y ahí entra de todo. Si hacemos eso, sepamos que después el vendedor va a tener que filtrar y hay muchos que se van a escapar porque no están calificados. El formulario más largo, preguntándole esto, sirve. Y si no, en WhatsApp, las preguntas estas automatizadas. Y si no, si es un formulario web, me llega por mail que automáticamente, una vez que llenó el formulario, con algo simple como nombre y correo, le llegue un mail automático diciendo, Fede, gracias por contactarnos, ¿podrías comentarme dónde está ubicada la obra, dónde esto? Y al menos ya arrancaste la comunicación. Pero filtrar de manera automática antes de que llegue a la conversación con el humano es ideal. Se puede hacer algo súper complejo o algo cortito como esto, pero es súper útil. Ni hablar. Porque si no, tenemos al vendedor que se termina desgastando porque se da cuenta que de 100, 90 no califican, que siempre las estadísticas por algo son embudo, terminan siendo así, se termina cansando. Así que sí, la prospección y filtrar antes de que llegue el humano es súper válido y es recomendable. Sí. ¿Algún otro comentario, alguna experiencia, algo que hayan probado y dijeron, qué bien que nos fue con esto? Algo que vieron que hace la competencia, que le fue bien y ustedes no, y no entienden por qué. Lucas tiene la mano levantada también. Bien, perfecto. Lucas. No, bueno, realmente lo que están diciendo es lo que nos pasa habitualmente a todos. Uno quiere concretar las 1000 preguntas que le mandan y es muy difícil poder determinar exactamente y poder concretar todo. Y a uno le da bronca decir, le contesté mal, lo tenía que haber llamado por teléfono, tenía que haber, o sea, nos quedan un montón de dudas y me quedo con lo que dijo Meli, que esto es después analizar de un tiempo todos los mensajes y determinar cuál es la mejor opción, que tampoco va a ser la más óptima porque siempre alguien va a quedar o nos va a pasar todo el tiempo que automatizamos todo y hay gente que no quiere estar automatizada, sí, el 80% y ese 20% queda perdido. Tal cual. Ni hablar, y no hay algo, no hay una respuesta que sea exacta, porque también depende de un montón de factores, depende del momento del país, depende del momento del año, depende de quién responda también, más cuando, como en el caso de ustedes, tienen un equipo de ventas donde son varias personas y cada uno tendrá su estilo. Entonces es, bueno, más que nada poder tener estos parámetros escritos en algún lado para ir probando, decir, bueno, esto en este momento funcionó. Y poder implementarlo o replicarlo si tiene sentido hacerlo. Pero sí, a veces es frustrante, es cuestión de, bueno, seguir viendo alternativas y encontrar la que mejor funcione para cada uno. Y tampoco nos volvamos locos, es estadístico, algunos. Siempre vamos a venderle a un porcentaje de los que terminaron llegando. Pero bueno, es eso, probar, aplicar herramientas y demás. Bueno, si hay alguna otra pregunta y demás, damos espacio para una más y ya vamos cerrando. ¿Algún otro comentario? ¿Experiencia? Bueno, entonces sí, vamos cerrando. Para que sepan, esta charla está siendo grabada, van a tener la grabación, se las vamos a enviar. También les vamos a enviar algo de material para que puedan profundizar. Y una encuesta que nos super serviría, preguntándoles claramente si les gustó, qué cambiarían y demás para la próxima charla. ¿Sí? Así
Así que esto lo van a estar recibiendo por mail próximamente. Y muchísimas gracias a todos los que participaron, a los que se sumaron y a los que no están viendo la grabación. Esperamos que realmente sea de utilidad y que puedan llevarse algún tip, alguna herramienta y puedan mejorar en sus ratios de venta. Así que gracias nuevamente y nos vemos en la próxima charla. Gracias. Muchas gracias, Bueno. buen día. Hasta luego. Chau, chau. Chao, muchas gracias, muy bueno. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.